Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, diciembre 5 y 6. Inscripciones en www.rtbc.gov.co. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Continuamos con ustedes en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído desde RTBC, Sistema de Medios Públicos. Es un placer estar con cada uno y cada uno de ustedes. Y llegamos a nuestro tercer taller hoy domingo. Hemos hablado alrededor del guión, hemos hablado del diseño sonoro y ahora llega un tema muy interesante sin duda alguna. Estamos hablando de distribución y marketing, claves para conectar con la audiencia. Y nuestro invitado es muy importante porque trabaja en una de las plataformas más interesantes alrededor de este trabajo de contenidos, del podcast, de Acast o Acast, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, hemos hablado con él, con Diego Bolaños, quien está con nosotros precisamente en este proceso tan interesante de distribución de podcast en el mundo. Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído desde RTBC, Sistema de Medios Públicos, para toda nuestra audiencia. Son miles de personas que se han logrado inscribir en este gran festival. Pues bien, vamos a saludar en este momento a Diego. Apreciado Diego, saludos desde Bogotá, Colombia, desde RTBC, Sistema de Medios Públicos. Un placer, muy buenos días en el caso aquí de Bogotá, Colombia. Espero que todo esté muy bien y qué placer que nos acompañe aquí en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, Diego. Invitación, aquí también son mañanas, estoy en México, en la Ciudad de México, y pues les agradezco muchísimo que nos hayan invitado a participar a este podcast. Creo que a este festival, creo que es una gran iniciativa para enriquecer el ecosistema y la oferta de contenido en podcast en español. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Vamos a iniciar entonces este tercer taller. Para nuestros amigos y amigas que también tengan alguna inquietud, también pueden escribir. Existe un momento para poder escribir por el chat y poderle preguntar a Diego pues, sus inquietudes. Apreciado Diego, fuerte abrazo a la distancia. Me da mucho gusto verlo y vamos a iniciar con nuestro tercer taller hoy aquí en Al Oído. Muchas gracias. Pues comencemos. Pues bueno, quiero empezar introduciendo esta plática. El título, como ya lo habrán visto, es Distribución y Marketing, claves para conectar con la audiencia. Y básicamente lo que quiero hacer es dar un repaso breve sobre consejos muy prácticos para hacer una distribución efectiva y un mercadeo dentro del ecosistema de podcast para, pues, obviamente llevar sus programas de forma efectiva a más audiencia, ¿no? Estamos al aire, ¿correcto? Estamos ya empezando, perfecto, ya veo que estamos al principio de la presentación. Bueno, antes que nada me quiero presentar y les quiero decir quién soy y qué hago. Mi nombre es Diego Bolaños y estoy a cargo del departamento de contenido para Acast en México, que es el primer mercado que lanzamos para el mercado hispano. Acast es una de las plataformas más grandes de distribución y de comercialización de publicidad en podcast en el mundo. Somos líderes en el mercado europeo, somos muy importantes en Estados Unidos y este año lanzamos en México para toda Latinoamérica. Bueno, y parte de mi trabajo del día a día es asesorar y darle consejo a los creadores que están en nuestra red de creadores, que es una red o un programa por invitación a ciertos podcasts o ciertos programas que están en nuestra red. Así que podemos continuar con la siguiente slide. La presentación básicamente la dividiremos en dos partes. Una que es la distribución, y cuando hablo de distribución es cómo llega un programa o un podcast a todas las aplicaciones en las que la audiencia lo puede encontrar. Y la segunda es una parte breve de consejos muy prácticos
que se conocen una vez que se empieza a hacer un podcast o se empieza a distribuir, y generalmente los podcasters los empiezan a distribuir en la marcha. Pero si aquí tenemos en la audiencia a personas que están empezando, creo que les va a ser de mucha utilidad, porque si se sabe desde un principio, pues mejora todo desde la planeación hasta el resultado final, que es llegarle a más gente, ¿no? Entonces, nos podemos adelantar una slide más ya. Y siempre me gusta empezar las pláticas del podcast con la etimología del formato, ¿no? Que es el iPod más broadcast en inglés, que es transmisión, nos da la palabra podcast. Y me gusta empezar con esta etimología porque es como historia que vivimos las personas de nuestra generación. Yo tengo 34 años y vivimos como una remediación del radio pasó a ser radio on demand o contenido en demanda, y tiene mucho sentido o mucho importancia la palabra con lo que viene, ¿no? La idea es que un archivo de contenido digital se pueda distribuir para que las personas vayan y lo escuchen en el momento que ellos quieran y en donde ellos quieran. Vamos a la siguiente, por favor. Y esta slide, o esta primera imagen que ven acá, es un poco abrumadora cuando alguien se enfrenta por primera vez a lo que es una fuente RSS, un RSS feed, como se le llama en inglés. Pero básicamente, este es el corazón de la distribución y de la tecnología detrás de lo que todos escuchamos como un podcast. Y esta es la programación o la dirección en la que el contenido se va actualizando para llegar a todas las
Continuamos con ustedes en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Aquí estamos en esta conexión y ustedes saben que suelen ocurrir en algunas ocasiones como una especie de, no sé, de trancones, de tacos, como dirían en diferentes lugares del mundo. Bueno, como es iberoamericano, digamos que a veces las comunicaciones tienen algunos inconvenientes. No obstante, aquí continuamos en nuestro primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Estamos intentando comunicarnos nuevamente con Diego Bolaños. Estamos hablando de un tema muy interesante como es distribución y marketing, claves para conectar con la audiencia. Hay que recordar que Diego forma parte del equipo de trabajo de Acast Latinoamérica o Acast Latinoamérica, uno de los grandes jugadores en la distribución de podcast en el mundo. Ya saben, para cuando se esté realizando nuevamente el taller, estaremos también con sus preguntas. En 10 minutos estamos tratando de restablecer la comunicación. Así son precisamente, esto es en vivo afortunadamente, y así son, pues digamos, aparece uno que otro inconveniente en cuanto a lo que es las plataformas digitales. No obstante, regresamos en 10 minutos aquí al primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Retomamos nuestra conexión y nuestra comunicación aquí en nuestro primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Nuevamente nos comunicamos con el gran Diego Bolaños. Estamos en nuestro tercer taller, Distribución y Marketing, claves para conectar con la audiencia. Conexión México-Colombia. Apreciado Diego, te vemos, te escuchamos. Continuamos con nuestro taller, por favor. Álvaro, entonces después de unos problemas técnicos podemos continuar y bueno, me había quedado en el origen de la tecnología de la fuente RSS, que es básicamente el centro de donde parte toda la distribución y lo que es un podcast a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, les decía que cómo funciona esta tecnología, porque no es igual a otras, ¿no? Como puede ser el video, ¿no? O que le pertenece de repente a ciertas empresas exclusivamente, como es el caso de YouTube, ¿no? En la que una persona sube un video a una plataforma que tiene un dueño como es Google y solo se puede consumir ese video a través de una sola plataforma. En el caso del podcast, a mí me gusta llamarle, y en Acast, le llamamos una plataforma de distribución o un ecosistema abierto. Y un ecosistema abierto quiere decir que el escucha tiene la opción de escuchar su contenido en la plataforma, en la aplicación o en el podcatcher que más le guste, y esto le da la libertad a la audiencia pues de estar suscrito a ciertos servicios, a otros, o simplemente descargar aplicaciones gratuitas que también tienen acceso a esos programas. Podemos ir a la siguiente slide, en donde representé gráficamente cuál es el proceso y el flujo por el cual se distribuye de forma correcta un podcast. Yo recuerdo que las primeras veces que me empecé a involucrar en el proceso de generar contenido en podcast, me abrumaba un poco saber cómo hacerle llegar a la gente, a la audiencia, un programa, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, y supongo que debe ser el caso similar en Colombia, una de las plataformas más fuertes es Spotify. Entonces yo decía, bueno, subo mi contenido a Spotify, pero ¿cómo lo subo a Spotify y cómo se puede llegar a un podcast de Spotify si Spotify es más para música y la música llega a través de la cuenta de los artistas? Bueno, esta pregunta se las voy a responder, pero es importante que recalque que la distribución de un podcast no solo se hace a Spotify, sino se hace a Apple Podcasts, se hace a Amazon, se hace a Google, se hace... Compartamos con invitados internacionales el ingenio de la narración sonora en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. 8 países invitados, con reconocidos productores y creadores sonoros. Estados Unidos, Chile, México, España, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.
Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, diciembre 5 y 6. Inscripciones en www.rtbc.gov.co. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Compartamos con invitados internacionales el ingenio de la narración sonora en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. 8 países invitados, con reconocidos productores y creadores sonoros. Estados Unidos, Chile, México, España, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, diciembre 5 y 6. Inscripciones en www.rtbc.gov.co. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Compartamos con invitados internacionales el ingenio de la narración sonora en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. 8 países invitados, con reconocidos productores y creadores sonoros. Estados Unidos, Chile, México, España, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, diciembre 5 y 6. Inscripciones en www.rtbc.gov.co. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Compartamos con invitados internacionales el ingenio de la narración sonora en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. 8 países invitados, con reconocidos productores y creadores sonoros. Estados Unidos, Chile, México, España, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, diciembre 5 y 6. Inscripciones en www.rtbc.gov.co. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Compartamos con invitados internacionales el ingenio de la narración sonora en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. 8 países invitados, con reconocidos productores y creadores sonoros. Estados Unidos, Chile, México, España, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, diciembre 5 y 6. Inscripciones en www.rtbc.gov.co. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Compartamos con invitados internacionales el ingenio de la narración sonora.
Continuamos con ustedes en el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Nuevamente comunicación entre México, Colombia y México. Apreciado Diego Bolaños, Acast. Continuamos con el taller. Gracias, Álvaro. Pues una de las desventajas de estas épocas y de tener que hacer todo remoto es que de repente la tecnología nos falla. Pero bueno, estamos de nuevo. Y me había quedado en lo que yo llamamos en Acast el ecosistema abierto de distribución y cómo funciona. Es muy importante entender cómo se distribuye un podcast y así podemos hacer una distribución mucho mayor, mucho más eficiente y mucho más amplia, ¿no? Mencionaba hace unos minutos que hay países en los que hay una plataforma dominante. En el caso de México, y supongo que es similar en el de Colombia, la plataforma dominante o que tiene más escuchas es Spotify. En casos como en Estados Unidos, la plataforma dominante es Apple. Lo importante del ecosistema abierto y lo más bonito del podcast es que se puede distribuir a un sinfín de aplicaciones y esto solo permite que la audiencia tenga más acceso a nuestro programa. Pero bueno, para eso hay que hacer una estrategia bien pensada de distribución o por lo menos bien ordenada, digamos, ¿no? Entonces, en este gráfico que están viendo aquí, en este diagrama, represento del lado izquierdo con el punto azul y el micrófono, el audio original, que es el programa, y cómo va pasando desde ese punto hasta todas las escuchas, ¿no? Entonces, plataformas como Acast permiten subir un audio, poner toda la información de la que le estaré hablando en el tema de promoción y por qué es importante llenar bien la información de un programa y de ahí pasar a todas las plataformas a las que se quiera llegar. Llámese Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon, que ahora está lanzando en Latinoamérica con Amazon Music su distribución de podcast y a todos los podcatchers a los que se pueda llegar. Y así el escucha tiene la decisión final de retomar y descargar sus episodios y sus programas favoritos desde la comodidad celular, computadora o como así lo quiera. En la siguiente lámina ejemplifico, es una captura de pantalla de un programa que está hosteado en nuestra plataforma en Acast y pueden ver cómo está diversificado el tráfico en un montón, y estos solo son algunos de los ejemplos que habilité en los analíticos, para que puedan ver cómo el tráfico está diversificado en muchas plataformas. No solo viene de Spotify, no solo viene de Apple Podcasts, sino que hay muchos escuchas, tal vez menos que en las otras plataformas, pero que deciden escuchar el programa en una aplicación determinada, ¿no? Y esto es muy importante porque así no dejamos a nadie afuera y le damos la versatilidad a la escucha y a la audiencia de poder transmitir y programar su contenido desde la plataforma y la aplicación que más les convenga. Entonces, si se acercan y pueden ver la lámina más de cerca, verán que obviamente la mayor cantidad de escuchas, en este caso alrededor de 250,000 escuchas provienen de Spotify. Luego le sigue Apple Podcast con 60,000 aproximadamente. Y de ahí empezamos a ver cómo hay otras aplicaciones como Amazon Music que tiene 4,000 escuchas. Y así, el tema es que hay una cantidad enorme de podcatchers o aplicaciones para escuchar podcast que tienen su pequeño nicho y cuando esos lo sumamos todo, pues representa al final un 30, un 40% de las escuchas totales de un programa que son importantísimas, ¿no? Entonces, aquí el consejo es un podcast, una plataforma de hosting y un RSS y distribuir a todos los podcatchers. En la siguiente slide les daré unos consejos prácticos y muy básicos para la distribución de su programa y que tienen que tomar en cuenta desde el principio para evitar errores técnicos y que la gente los pueda encontrar de la forma más fácil. El primero es solo alojar su contenido en una sola plataforma. Y alojar no es distribuir. Ojo en diferenciar estas dos palabras.
Alojar es que solo vamos a tener una fuente RSS, este código o esta programación que les hablaba al principio, porque de lo contrario, si nosotros subimos el programa a 2 plataformas distintas y tenemos 2 RSS, el problema más común que tienen los distribuidores de un podcast principiantes es que de repente ven en plataformas 2 portadas de su podcast en una misma plataforma. Y esto es muy confuso para la audiencia, porque dice, bueno, le doy clic a esta, le doy clic a esta, y porque esta tiene programas actualizados y esta no tiene programas actualizados. El error más común ahí es haber subido el audio a una plataforma, a 2 plataformas o más distintas, y esto genera 2 RSS distintos y empieza a duplicar, y esto a la larga empieza a dar otros problemas. Por ejemplo, cuando la mayoría de las plataformas tienen un sistema de analíticos que, como les mostraba en la diapositiva anterior, nos van diciendo cuáles son las fuentes de tráfico de nuestro programa, o también de dónde proviene nuestro tráfico, ya sea de Colombia, de México, de Estados Unidos, y eso es muy útil porque empezamos a determinar pues, quién nos está escuchando, ¿no? Si tenemos 2 RSS distintos, esos analíticos pues pierden el absoluto de la verdad, porque pues, unos nos están escuchando por este lado, otros nos están escuchando por este lado, y eso es algo que definitivamente queremos evitar. Una vez que tenemos claro que nuestra fuente de distribución debe ser una sola, el siguiente consejo es, hay que distribuir a la mayor cantidad de podcatchers o aplicaciones posibles, ¿no? Esto, ya se los mencioné antes, es con el fin de darle el mejor servicio a la audiencia y que nos puedan descubrir en todas las aplicaciones posibles. Los esenciales son, y anoten bien esto, porque cuando empiecen a distribuir su podcast, estos son las 4 aplicaciones que más les van a servir. Uno, y no lo pongo arriba de Spotify, porque Apple Podcasts fue el pionero en los podcasts, y muchas de las aplicaciones del ecosistema jalan el programa del feed de Apple. Entonces, si ustedes suben Apple Podcast, inmediatamente van a estar distribuyendo a muchísimas aplicaciones de podcasting. Así que, como primer paso de distribución es suben su programa, obtienen el RSS, en este caso, el ejemplo que yo les ponía es lo suben a Acast, y de ahí sacan una cuenta de Apple de podcast para Apple y empiezan a subir Apple. Y de ahí ustedes empiezan a distribuir a un sinnúmero de aplicaciones. El siguiente, súper importante por su relevancia en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, es Spotify. Spotify tiene una tecnología distinta a la de Apple y tienen que crear una cuenta específica en una plataforma llamada Spotify for Podcasters y ahí incluir el RSS que les dará su plataforma de hosteo. Ya abarcando estas 2, aplicaciones, están distribuyendo ya a la mayor parte de su audiencia. Digamos que le estarán llegando a un 80% o 90% de la audiencia. Sin embargo, hoy en día, y por la relevancia que tiene Amazon y Google en el mundo de la tecnología, es muy importante que empiecen a distribuir también de inmediato a Google Podcasts y a Amazon Music, ya que en el futuro serán plataformas que crecerán mucho en la entrega de programas. Entonces, recapitulando, un solo RSS, una sola plataforma de hosteo, distribución a todas las plataformas. No se les puede ir Apple, no se les puede ir Spotify, no se les puede ir Google y no se les puede ir Amazon. Y bueno, con esto concluyo la primera parte de esta plática, que es la de la distribución. Si tienen preguntas, porque siempre con los temas técnicos surgen preguntas, estoy abierto a contestárselas y me dará mucho gusto. Pasamos a la siguiente diapositiva y empezaremos a hablar de marketing y de promoción, ¿no? En la siguiente diapositiva verán el título de portada. Y pues la portada no es nada más ni nada menos que la primera ventana a recibir. Podemos pasar a la siguiente promoción. Antes de la portada, olvidaba
hablar sobre qué es un podcast, ¿no? Y siempre tener bien presente el concepto de lo que es este formato y este medio, nos da una idea de cómo mercadearlo mejor. Entonces, nunca debemos de olvidar, y esto es esencial para la distribución y el mercadeo, que los podcasts son contenidos que se escogen bajo demanda, ¿no? No es como el radio en línea o la televisión en línea, en la que nosotros prendemos el dispositivo y ya está algo ahí y lo tenemos que consumir porque es lo que está pasando. Nosotros seleccionamos qué queremos escuchar y generalmente buscamos lo que queremos escuchar a través del buscador, a través de intereses, a través de meternos en internet a buscar qué programas están hablando de los temas que nos interesan. La otra característica de un podcast es que es personal, íntimo e inmersivo. Y nosotros tenemos la estadística de que casi el 90% de las escuchas de podcast se hace a través de audífonos. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta la calidad de producción y la calidad de audio, que sé que ya les hablaron de esto en otra plática, pero tómenlo mucho en cuenta porque de eso va a depender la permanencia de escucha y que las personas lo sigan escuchando, ya que cada vez la competencia en calidad de audio en los podcasts va a ser mayor. Entonces, siempre procuren tener la mayor calidad de producción en su programa. En pandemia a veces es difícil, si tienen un programa de entrevistas, pues se tiene que hacer obviamente a la distancia y no siempre es la mejor calidad de sonido, pero bueno, esto irá mejorando mientras se normalice la situación. La tercera característica súper importante es saber por qué se consume un podcast, ¿no? Y lo que hemos visto en nuestras estadísticas es que la gente consume podcast por dos razones principalmente, independientemente de las demás, pero es porque quiere aprender algo o porque quiere entretenerse. Y cuando la gente quiere aprender algo, sobre todo, es que la va a buscar y va a ser activa en la búsqueda de ese podcast. Entonces, tomen en cuenta cómo van a hacer que la gente escuche y encuentre sus programas. Esto me lleva a la siguiente slide, que es el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento es cómo la gente da y se encuentra con nuestro contenido. Esta es una parte en la que nosotros estamos abriendo la posibilidad de que nuestro programa sea escuchado y encontrado. No es un tema activo, sino es un tema en el que dejamos la información del contenido en este ecosistema para que la gente encuentre de la forma más fácil lo que quiere escuchar. En la siguiente portada, en la siguiente diapositiva, vemos el título portada. Y la portada es la primera ventana para que la gente descubra nuestro podcast. ¿Y por qué? Pues bueno, este pequeño icono que vemos en las plataformas es lo primero que va a llamar la atención del ojo y probablemente el único medio visual en el ecosistema del podcasting que es visual, ¿no? Aquí pueden ver algunos ejemplos de portada y la portada pues básicamente deja el tono del programa bastante claro o llama la atención inmediatamente de la escucha, ¿no? Entonces, si nos gustan los programas de terror, historias perdidas, aquí en este caso hace un gran intento, una portada súper minimal y esto va a permitir que la gente, por curiosidad, en una primera instancia, vaya a escuchar nuestro programa. La siguiente tarea, pues obviamente es atraparlos de otras maneras en las que les iré contando. Pero bueno, les quiero dar un par de consejos muy prácticos para hacer su portada, porque, como digo, es una vía fundamental para atrapar la atención y encontrar nuevos escuchas en nuestro programa. El primero es usar el formato correcto y cuando hablo de formato es técnicamente hablando de cuál es el formato que nos están pidiendo las plataformas. La plataforma más estricta en cuanto a formatos, y esto me refiero a medidas de píxeles, resolución, es Apple. Entonces, siempre fíjense muy bien cuáles son los requisitos que está pidiendo cada plataforma para el arte y la portada de su podcast. De lo contrario, puede ser una de las razones por las cuales rechacen su programa para distribución en todas las plataformas que les mencioné anteriormente. El siguiente
tema es un tema más subjetivo y es que el gráfico hable sobre el tono de su programa. Si es un programa de comedia, usen colores. Digo, estos son solo sugerencias. Si es un programa de noticias serio, que los gráficos en esa portada hablen de lo que su programa está hablando, y así van a atraer a la audiencia correcta a su programa, ¿no? No usen muchas palabras en una portada. Recuerden que la gente, cuando ve un podcast o el icono de un podcast en una plataforma, ve una pequeña imagen. Si ustedes usan muchas palabras, lo que van a hacer es reducir la fuente de la letra, y eso no va a permitir que la gente y la audiencia lea de qué trata el podcast. Yo recomiendo, y generalmente se recomienda, no usar más de 5 palabras, y en esas 5 palabras sean lo más descriptivos y los más sintéticos posibles de lo que es su programa. Sean limpios, no usen muchas fuentes, y que sea legible lo que están poniendo. No quiere decir que a fuerza tenga que haber texto. De repente una imagen es más descriptiva que un texto, pero bueno, si deciden usar texto, sean muy limpios con el texto, sean claros. Otra cosa que me gusta recomendar es, por favor, no usen, seguimos en la slide anterior, por favor no usen los clásicos iconos, y si los han visto, me darán total razón, de un micrófono, ¿no? Muchas veces la gente piensa que por ser un podcast tenemos que ser redundantes tanto con la palabra podcast como con los iconos, ¿no? Entonces me encuentro un sinfín de programas con iconos de micrófonos, iconos de audífonos y con la palabra podcast. Estas cosas solo nos están quitando espacio de hablarle a nuestra audiencia de qué va nuestro podcast a través de la portada. El ejemplo más claro es como si en una portada de un libro le pusiéramos libro. Nadie le pone en una portada libro a un libro porque ya sabemos que es un libro. Bueno, en este caso un podcast es un podcast, la gente ya lo sabe, está metiendo una plataforma de podcast. Aprovechen el espacio que tienen en la portada para describirlo y no ser redundantes con el formato. Y esto me lleva a la siguiente diapositiva y al siguiente tema. Le podemos dar al siguiente, por favor. Y es la información y metadata. Seguimos en el tema de cómo la gente encuentra nuestro podcast. Entonces, las plataformas tienen un número importante de espacios en donde llenar. Siempre hay que llenarlos bien, hay que usar una buena ortografía y hay que ser lo más descriptivos en lo posible. Obviamente tenemos un título, pero también tenemos un subtítulo. ¿De qué va a tratar ese episodio? ¿Qué invitado está presente en ese episodio? Muchas veces yo he descubierto, y supongo que les ha pasado, quieren saber de un personaje en específico y googlean eso o lo buscan en el buscador de su plataforma favorita y de repente les despliega 3 programas. Si no hubieran puesto el nombre de ese invitado, pues sería imposible descubrir ese podcast, y de repente ese podcast nos damos cuenta que es un excelente programa de entrevistas y lo descubrimos porque teníamos interés en un personaje que no tenía nada que ver con ese podcast, ¿no? Los tags, plataformas como Acast, por ejemplo, permiten taguear con palabras importantes para el título, para el capítulo, para el programa en general, y esto permite que en buscadores como Google podamos encontrar programas o episodios en particular sin la necesidad de estar directamente en una plataforma de podcast o sin siquiera conocer el programa, y es un descubrimiento muy orgánico, ¿no? Por temas relacionados con lo que la audiencia o el escucha está buscando. Y bueno, otro gran consejo: siempre pongan la mayor cantidad de información posible cuando suban su episodio, cuando suban su programa, pongan buenas descripciones, así cuando alguien está en busca de un nuevo contenido, será más fácil para ellos de saber si este es un programa que quieren escuchar o no. Y pasamos a la siguiente slide. Me voy a apurar porque veo que nos quedan solamente 10 minutos, entonces miré más rápido. El siguiente es el tema del trailer, que es la siguiente slide. Y el trailer yo lo describo como básicamente lo más importante en todo el ecosistema de promoción de un podcast. ¿Por qué? Número 1, cuando distribuimos un podcast, plataformas como Apple Podcast, por ejemplo, requieren de una aprobación previa por la plataforma para empezar a distribuir el contenido.
y lo primero que piden es un audio, ¿no? No se puede hacer una aprobación sin un audio. Y generalmente, cuando estamos en este proceso, no queremos subir el primer episodio porque pues estamos básicamente en la estrategia de distribución. Entonces, la forma más fácil de tener una aprobación en Apple Podcast, por ejemplo, es tener un tráiler. Entonces, ya de inicio, el tráiler es para un tema súper pragmático de distribución, es importante tener un audio que no sea su primer episodio para ser aprobado en plataformas. Luego, ¿cuándo necesitamos un tráiler? Yo lo recomiendo en 2 momentos. Siempre que vayamos a lanzar un podcast por primera vez, y sea el lanzamiento, o cuando estemos lanzando una segunda temporada. Esto le va a decir a nuestro público de qué va, y es la forma más rápida de describir un podcast. Aquí lo pongo, no es describirlo y decírselo a alguien, sino escuchándolo, ¿no? Y bueno, ¿qué debe tener un tráiler? Aquí lo resumo con un guión. Un guión siempre es la forma más fácil de organizarse para dar toda la información que necesitamos tener. Y la descripción o logline, que es un resumen de qué trata el podcast. El tono. ¿Por qué el tono? El tono tiene que ver cómo estamos contando la historia, cuál es el tono de nuestro programa. Y esto puede ser porque podemos tener muchos programas de noticias, por ejemplo, en el ecosistema, y a mí me gusta escuchar las noticias de una forma cómica, o me gusta escucharlas de una manera solemne y seria, ¿no? Yo voy a decidir cuál quiero, y mi tráiler me va a dar ese tono. No voy a hacer un tráiler de un noticiero cómico súper serio. Esto me daría completamente la imagen o la idea equivocada de qué va el programa, ¿no? El siguiente es el llamado a la acción. ¿Qué estamos esperando de la audiencia que escuche este tráiler con nuestro tráiler? Entonces es llamarlos a decirles en dónde pueden escuchar nuestro programa, número 1, en qué plataformas está presente, pedirles que se suscriban para que reciban información cada vez que tenemos una actualización, un episodio nuevo. ¿Qué día sale? Es muy importante, siendo un contenido periódico. Siempre queremos que la gente esté pendiente de cuándo va a salir nuestro nuevo episodio, qué tipo de programa es, si no se ha estrenado, cuándo se estrena y si ya está disponible, por ejemplo. Esas son algunas de las cosas que tiene que traer un tráiler. Muy importante también quién nos está hablando, quiénes son los presentadores, dar una pequeña introducción de quién es el presentador. La gente siempre quiere saber quién le habla, ¿no? ¿Qué más? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, ya entrando a la promoción de un podcast, y esta va a ser mi última intervención en esta plática, y elegí las promociones cruzadas porque son básicamente la forma más efectiva de incrementar la audiencia en un podcast. Una promoción cruzada quiere decir una promoción dentro de otros programas. Y es la más efectiva, y hemos comprobado que es la más efectiva porque lleva audiencia que ya escucha podcast a otro podcast. Cuando estamos tratando de hacer y de llevar audiencias de redes sociales, de el radio, de otros medios a un podcast, tenemos que hacer 2 esfuerzos. Uno, yo le llamo evangelizar a la audiencia que no conoce el podcast, que es un podcast, y luego que vaya específicamente a escuchar nuestro programa. En este caso, las promociones cruzadas son muy efectivas porque llevan a audiencia de podcast a podcast. Solo tienen que buscar en su aplicación favorita de escucha el título de nuestro programa y darle una oportunidad, ¿no? Entonces, hay varios tipos de promociones cruzadas, y si lo comparamos con otros medios como el cine, las promociones cruzadas siempre han existido. Cuando vamos al cine, ¿qué es lo primero que vemos en una sala de cine? Pues son los cortos de otra película, ¿no? Es muy similar lo que pasa con las promociones cruzadas en el podcast. Aquí lo dividí en 3 esfuerzos. El primero es intercambio de presentadores. Es invitar a un presentador a un programa y luego invitar a ese presentador al otro programa y platicar brevemente de qué es el podcast que estamos promocionando. El siguiente es un intercambio de tráiler, y esto es lanzar el tráiler del que les decía anteriormente, y por lo cual es otra razón muy importante por tener un promocional, es insertar ese tráiler
en otro programa y que la gente de ese programa escuche y le dé la oportunidad de escuchar este nuevo programa. Y el tercero es, en términos en inglés, no hay realmente una traducción que yo he encontrado en español. En inglés se le llama feed drop. Y un feed drop es básicamente cuando un podcast o un programa inserta un capítulo de otro programa en medio de su feed o en medio de su lista de episodios. Generalmente lo que hace el host de este programa es hacer una introducción grabada por ellos, es decir, les quiero pedir que escuchen este programa y le den una oportunidad a este programa, que les voy a dejar un capítulo completo y entonces le permiten a la audiencia de otro programa escuchar un episodio completo. Generalmente estos intercambios o estas promociones cruzadas se hacen a través de literalmente intercambios, no son cosas pagadas. Entonces, ¿qué te puedo dar yo para que tú me des a cambio promoción? Entonces, una de las primeras cosas que tienen que hacer cuando es una promoción cruzada es qué tienen ustedes que ofrecerle al otro programa. Igual tienen un programa nuevo y no tienen ni nada de audiencia en podcast, pero igual tienen redes sociales que tienen miles de seguidores. Entonces, decirle, yo porque tú presentes mi tráiler en tu programa, te voy a ofrecer X número de posteos en mis redes sociales para también compartir mi audiencia con la tuya, ¿no? Básicamente es un acuerdo. Yo les diría que si no tienen ninguna de las anteriores, si no tienen nada que ofrecerle, no pierden nada en ir a buscar un programa que les guste. Yo siempre soy de la idea que si su contenido es de calidad y le gusta a otro podcaster, el ecosistema abierto de podcasting es y siempre ha permitido que otros podcasters puedan promocionar. Entonces, no tengan miedo de ir con su programa favorito, con el programa que además admiran, al que creen que comparte una audiencia similar o al que la audiencia le puede gustar su propio programa y pedirles el favor de, oye, necesito que me hagas una promoción. Más adelante, si su programa es exitoso, igual ustedes podrán darles una promoción de su lado. Pero bueno, eso es ya una cosa que ustedes verán caso por caso y obviamente toma tiempo, toma esfuerzo, pero siempre vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Siempre tener el material de su promoción, el material de su programa a la mano. Esto quiere decir tener sinopsis del programa, tener biografías de los locutores. Esto siempre ayuda a intercambiar información con otros programas o con otros medios para tomar decisiones más rápidas, ¿no? Y que no lo tengan que hacer caso por caso y que les tome tanto tiempo. Y bueno, a muy grandes rasgos, esta es una estrategia muy básica de distribución y promoción. Ya se nos acaba el tiempo, así que por este día y por esta conferencia dejo ahí mi intervención. Espero que nos den tiempo de tener preguntas si es que las hay y les agradezco mucho por sintonizarnos y escucharnos. Que les vaya muy bien. Muy importante, casi lo olvido. Podemos pasar hasta las últimas diapositivas. He dejado ahí un código de promoción que les permitirá tener un hosting gratuito en Acast durante 3 meses con el código que sale en verde ahí en la última diapositiva. Les agradezco mucho. Me dicen que tenemos preguntas, lo cual me encanta. Cami Castillo nos pregunta qué opinión tengo de Anchor como plataforma de distribución. Bueno, Anchor de entrada es una plataforma que le pertenece a Spotify. Es una plataforma básica de distribución. No me gusta dar opiniones, digamos, subjetivas. Es una plataforma, tiene su versión gratuita que inmediatamente hace que las portadas salgan brandeadas por la plataforma. Y bueno, es una de tantas que pueden utilizar. No es ni la mejor ni la peor, solamente es una oferta más, ¿no?
si lo deseas, es efectiva. Ok, la siguiente pregunta viene de varias personas. ¿Qué es un RSS y cómo lo puedo explicar? Bueno, no soy un experto en programación ni un experto en tecnología, pero como les decía, el RSS básicamente es el corazón de la distribución del podcasting. El RSS básicamente es un código, me dice que es una página de internet, por decirlo de alguna forma, en versión gráfica, se los puse al principio, que es como una lista de caracteres en los cuales está incluida toda la información del podcast, incluyendo el audio, la portada, la información que usted sube, la metadata. Y este RSS es un sistema que permite actualizarse cada vez que ustedes suben un nuevo episodio. Esa es como la página de internet o la dirección que todos los podcatchers o las aplicaciones de podcasting jalan en el momento de distribuir. Entonces, yo cuando estoy escuchando o selecciono un podcast en Spotify, en Apple, en Acast, lo que estoy haciendo es ver la traducción gráfica y auditiva de lo que viene de atrás con un RSS. Es complicado explicarlo, básicamente es la dirección original en donde está guardada toda la información de un podcast que permite, por cuestiones tecnológicas, actualizarse constantemente, ¿no? Viéndolo de otra forma, es como un blog. Cuando ustedes tienen o tenían un blog, yo metía el último posteo y el blog se actualizaba, ¿no? Y ponía hasta arriba el último posteo. Básicamente, en términos auditivos, eso es lo que es un RSS, ¿no? Es información que se va actualizando y se distribuye a todas las plataformas de escucha. ¿Pueden explicar un poco más? Ok. Nos preguntan sobre estudios de fidelidad de audiencias. La verdad es que no tengo una respuesta muy, digamos, específica. Lo que les puedo decir que nosotros hacemos es, sobre todo para programas particulares, es lanzar encuestas a las escuchas de ciertos programas. Entonces, subimos en forma puede ser de Google Form, puede ser con un formato de Monday. Hay muchas plataformas que permiten hacer encuestas en línea y es pedirles con una introducción o en un corte del programa, del podcast, a su audiencia, pues preguntas muy claras. Por ejemplo, si ustedes están interesados en comercializar su programa, es preguntarles qué tipo de productos consumen en tal categoría de consumibles, cuándo escuchan su podcast, y esto les permite hacer su estrategia de distribución por días de escucha, por días de la semana, por etcétera, etcétera, ¿no? Yo también, y no sé si esto responda un poco sus preguntas, yo me meto mucho a los charts de escucha por país, sobre todo en Latinoamérica, que es en donde yo busco contenido. Por ejemplo, Chartable es una plataforma en donde siempre nos está arrojando en qué plataformas se escuchan qué programas. Y esto da una idea qué está buscando la gente o qué escucha más la gente, ¿no? Y se pueden ver charts por plataformas como Spotify y Apple, y pues se pueden ver por categorías. Se puede ver qué escucha la gente o cuáles son los programas más escuchados en deportes. Y esto da una idea de lo que la gente quiere escuchar o qué es lo que la gente más está escuchando o cuáles son los programas a los que hace falta programas, ¿no? No sé si respondo la pregunta bien.
Nos preguntan qué tan largo es el proceso de distribución de un podcast nuevo. Básicamente no es que sea largo, simplemente es un proceso que tiene que tener varios pasos a seguir y en el momento que se concluyen, el podcast ya está allá afuera. Yo lo que diría, el proceso más largo y más complicado es captar una audiencia, ¿no? Entonces, el proceso de distribución de un podcast, por ejemplo, hay lapsos de tiempo muy claros. Por ejemplo, les hablaba antes de el proceso de aprobación de Apple, ¿no? Yo recomiendo siempre, y es muy bueno que hayan hecho esta pregunta porque no lo mencioné, tienen que mandar aprobación a plataformas como Apple cuando menos 2 semanas antes. Apple se puede tardar hasta 2 semanas en aprobar un contenido. Entonces, si ustedes tienen una fecha, digamos, el 15 de diciembre quiero que salga mi primer episodio, pues bueno, tendrían que estar cuando menos el 1 de diciembre haciendo la aprobación en plataformas como Apple. Una vez que los aprueban, básicamente Spotify aprueba el contenido casi en menos de 24 horas. Y una vez que ya está el contenido ahí arriba, pues ya digamos que el proceso de distribución ya está hecho, ¿no? Es una cosa independiente de la producción. El tema de captar audiencias, pues pueden ser meses, años. Hay podcasts que son un hit en 6 meses, hay podcasts que pasan años y nadie los escucha. Esto yo diría que una de las partes más complicadas es captar audiencia y es un esfuerzo que debe ser constante y de todos los días, ¿no? Ok, nos preguntan qué cantidad de presupuesto o qué porcentaje de presupuesto aconsejo para la promoción de un podcast. Y aquí mi respuesta va a ser un poco ambigua, pues porque hay programas o hay podcasts hechos por personas que no tienen ni siquiera un presupuesto asignado para la distribución. Entonces, hay muchos formatos de promoción. Como les decía, el origen del podcast siempre fue independiente y fueron personas que están haciendo sus propios programas y la forma más fácil de promocionar, la más efectiva, es una promoción cruzada, lo cual quiere decir que si lo hacemos bien, no requiere de un presupuesto, requiere básicamente de un intercambio con otros podcasters. Obviamente, si existe la posibilidad, si el podcast es hecho por una compañía de medios o alguien que tiene los recursos, pues bueno, no tengo una respuesta clara de qué porcentaje en comparación con la producción. Les diría que básicamente vayan de lo digital a lo no digital. Y esto es porque es más fácil captar gente que ya se mueve en la esfera digital. Digamos que si la forma más fácil es captar nuevos escuchas que ya escuchan podcast, pues la siguiente forma donde yo haría una campaña es en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Alguien que escucha redes sociales probablemente también tiene Spotify, tiene Apple Podcast, ya conozco un podcast, y hasta el final me iría a pagar, por ejemplo, ya siendo muy extravagantes, una promoción, a pagar, por ejemplo, un comercial de televisión, ¿no? Porque ¿quién me asegura que alguien que está viendo un programa de televisión escucha podcast y que se mueve en el ecosistema digital, ¿no? Entonces, para concluir la respuesta, no sé cuánto es un presupuesto adecuado. Creo que la mejor forma de promocionarse es haciéndolo de forma orgánica a través de intercambios y promociones cruzadas. Ok, muy buena pregunta. Me preguntan si es necesario crear un perfil en cada una de las plataformas de distribución o solo en una. Y aquí la respuesta es, primero tienen que crear su perfil en la plataforma de distribución. En este caso vamos a hablar que yo subí mi audio a Acast, ¿no? Después tengo que crear, sí, un perfil en las 4 plataformas principales o esenciales que yo les decía. Número 1 en Apple Podcast, y aquí tengo que crear cómo se llama el podcast, crear todo mi perfil y obviamente esperar a que lo aprueben. En Spotify es lo mismo, tengo que crear mi cuenta de Spotify para podcasters, crear mi perfil y ya tener ese. Lo mismo con Amazon, lo mismo con Google. Muchas de las otras aplicaciones más pequeñas o podcatchers, como lo mencionaba anteriormente,
jalan el RSS directamente del sistema de distribución de Apple. Entonces, en muchas no tendrán que hacer un perfil. Yo lo que les recomiendo es, dependiendo del país en el que estén, googlear o buscar cuáles son las plataformas más usadas para escuchar podcast, hacer esa lista, investigar una por una cuáles son los requerimientos de distribución. Si bien yo le estoy dando las 4 esenciales y le estoy diciendo que muchas de las pequeñas aplicaciones obtienen el feed de Apple, hay muchas otras que también requieren que se haga una aplicación individual. Entonces, ahí mi consejo es: hagan una lista o una ruta crítica de todas las plataformas en las que quieren estar y métanse página por página a ver cuáles son los requisitos, ¿no? Y bueno, esa fue la última pregunta y regresamos al estudio con Álvaro, no sin antes darles las gracias por escuchar esta plática. Espero que les haya sido de utilidad y pues regresamos al estudio. Lo logramos, apreciado Diego, se logró, se logró, qué buena noticia. Estamos aquí en el primer Festival Iberoamericano de Podcast. Aquí estamos desde RTBC. Muy bien, nuevamente revisamos. Hola, Diego, ¿me escuchas? Ciudad de México. No escucho, pero me despido de ustedes. Muchas gracias por la invitación y les deseo mucho éxito con lo que resta del día en este gran festival. Muchas gracias, Diego. Ahora sí me escuchas, lo logramos. ¿Ah? Ya te escucho. Se logró. Muy bien, Diego. Un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Que todo esté muy bien. Otra hasta allá. Un abrazo. Adiós. Este es el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, RTBC, Sistema de Medios Públicos, Diego Bolaños con nosotros, Acast, y además de ellos que queremos invitarlos. 1:30 de la tarde tendremos un nuevo taller y a las 4 de la tarde tendremos un encuentro entre invitados e invitadas sobre el análisis, proyección y mucho más del podcast en nuestra región. 1:30 de la tarde, podcast para principiantes, guía para empezar tu propio show con Laura Rojas Aponte. Ya regresamos. Este es el primer Festival Iberoamericano de Podcast al Oído y es un placer estar con ustedes.